Buenas tardes a todos. Proyecto Gela les da la bienvenida a la tercera conferencia de este ciclo de Ciencias de la Salud. El día de hoy, nuestro ponente es Seferino Amarilla Tillería y nos va a hablar sobre el desarrollo de formas farmacéuticas sólidas a partir de almidones modificados de mandioca de la variedad Yui cultivadas en Paraguay. Bien, respecto a la semblanza de Seferino, del 2004 al 2011 obtuvo la educación escolar básica en el Instituto General José Dubiges Díaz. Del 2012 al 2014 estudió el bachiller técnico en salud en el Colegio Nacional San Lorenzo y del 2019 a la actualidad está cursando la carrera de Química y Farmacia en la Universidad Nacional de Asunción. Con respecto a sus experiencias, en el 2017 fue ayudante de cátedra botánica. Del 2018 participó en la defensa de póster almidones modificados de mandioca de la variedad Yui cultivadas en Paraguay en el desarrollo de alcoholes gelificados. Además, fue ayudante de cátedra Química Orgánica 1 y 2. En 2019 tuvo la pasantía en farmacia asistencial en el Hospital de Clínicas. Participó en la defensa de póster desarrollo de formas farmacéuticas sólidas a partir de almidones modificados de mandioca de la variedad Yui cultivados en Paraguay y fue ayudante de cátedra Química Orgánica 1. Del 2018 a la actualidad tiene una iniciación científica en el Departamento de Físico-Química de la Facultad de Ciencias Químicas en la Universidad Nacional de Asunción. Y sin más, Seferino, ¿puedes comenzar, por favor? Muy buenas tardes, soy Seferino Amarilla Tillería, estudiante de la carrera de farmacia en la Universidad Nacional de Asunción, Facultad de Ciencias Químicas, y les voy a estar hablando acerca de mi trabajo, desarrollo de formas farmacéuticas sólidas a partir de almidones modificados de mandioca de la variedad Yui cultivadas en Paraguay, que se desarrolló en el Departamento de Físico-Química de la Facultad de Ciencias Químicas bajo la tutoría de la profesora doctora, máster en ciencias, Fátima Lluero. El Departamento de Físico-Química de la Facultad de Ciencias Químicas, desde el mes de junio de 2009, se constituye como departamento dependiente de la Dirección de Investigación de la Facultad de Ciencias Químicas y colabora con las direcciones de extensión, ofreciendo cursos con la dirección académica en iniciación científica de estudiantes y trabajo de grado. Además, con la dirección de posgrado en la formación de grado de especialistas y maestría. La profesora doctora máster en ciencias, Fátima Lluero, es jefa de departamento e investigadora a tiempo completo. La profesora bioquímica clínica máster en ciencias, Diana Díez Pérez, es investigadora a tiempo parcial, y el profesor bioquímico Marcelo López es asistente de investigación, y ellos forman parte del equipo que lleva las funciones más importantes en el departamento, y luego estamos los estudiantes que formamos parte de la iniciación científica. Las líneas de investigación en el Departamento de Físico-Química incluyen la aplicación de enzimas a procesos analíticos y productivos, donde se desarrollan en el área de diseño y aplicación de biocatalizadores, enzimas de suelo
uso de lipasas inmovilizadas para producción de biodiesel y la búsqueda de enzimas presentes en ecosistemas. Por otro lado están la síntesis y propiedades físico-químicas de biomateriales, donde se desarrollan proyectos en el área de biomateriales de fuentes naturales que pudieran ser derivatizados químicamente o de aplicación directa en la industria. Y es aquí donde está, en esta línea de trabajo, es donde se encuentra presente el trabajo que realizamos. Y por último, físico-química ambiental, donde se desarrollan proyectos en el área de la química ambiental, que va orientado a bioremediación y ese tipo de cosas. ¿Qué son los materiales ecológicos o biomateriales? Una pequeña introducción a saber más o menos por dónde va la línea de investigación. A lo largo de la historia, el ser humano ha buscado materiales que complementen y ayuden a que su vida diaria sea mucho más fácil. Y los biomateriales son componentes nuevos y sustentables en la industria médico-farmacéutica que incluyen materiales de reparación y restauración de tejidos, sistemas de liberación de fármacos, nuevos excipientes y de diagnóstico in vitro. En esta nueva era, cambia nuestra forma de ver las cosas, donde cobra importancia la búsqueda de nuevos materiales que aumenten el flujo productivo de la biomasa disponible, disminuir la producción de residuos y buscar alternativas ecológicas y poco contaminantes que puedan satisfacer las necesidades biomédicas o médico-farmacéuticas en el desarrollo de nuevos materiales que pudiesen así servir para reemplazar a los antiguos o optimizar aquellos. Tenemos que tener en cuenta las 3 R's, que incluye reducir, reutilizar y reciclar todo tipo de materiales. ¿Existe una relación entre los materiales ecológicos y la industria farmacéutica? Y la respuesta es sí, pues como profesionales, la búsqueda de nuevos excipientes para que el desarrollo o la creación de nuevas formulaciones puedan ser más económicas u óptimas en comparación a las que ya se conocen, debido a que muchos excipientes provienen de síntesis química, desaprovechando así los que pudiesen tener fuentes naturales y puedan ser óptimos o mejores que ellos. Como introducción al trabajo, sabemos que los almidones están constituidos por polímeros de glucosa, amilosa y amilopeptina, que forman entre sí una doble hélice entre ellos. Por modificación vía enzimática con alfa-amilasa de Aspergillus oryzae, que es la que se utilizó, se forman dextrinas, que son el producto de interés nuestro. Estas dextrinas tienen la ventaja de ser más solubles y de gelificar a menores temperaturas que los almidones nativos. Esto debido a su capacidad de retener agua proveniente de su poder de hinchamiento, que podría ser utilizado en la formulación de fármacos y cosméticos. El objetivo de este estudio fue evaluar la capacidad de gelatinización de estos almidones, tanto nativos de la variedad Dewey, como los almidones modificados vía enzimática con alfa-amilasa de Aspergillus oryzae, para su utilización en la preformulación de forma farmacéutica sólida, en este caso, para la formulación de pastillas a base de azúcar, con extracto de menta. Los aglutinantes son excipientes empleados para dar cohesividad entre los polvos. Así estos se convierten en una masa más fácil de trabajar y con su uso se obtienen formas farmacéuticas sólidas más resistentes. Se encuentran clasificadas en polímeros naturales, polímeros sintéticos y azúcares. La mandioca o yuca. Yuca es más conocida en México y mandioca en Paraguay. Manigot esculenta de la variedad Yui, de la familia Euphorbiaceae, es un arbusto perenne que alcanza los 2 metros de altura. Se adapta a condiciones tropicales donde no resiste heladas y requiere altos niveles de humedad para su crecimiento.
La mandioca o yuca es una de las mayores fuentes de carbohidratos que se consume en la población paraguaya, donde forma parte indispensable de la mesa paraguaya, ya sea como acompañamiento o como plato principal. La mayor cantidad de cultivos de esta planta se encuentran en los departamentos de San Pedro, Caaguazú, Itapúa, Alto Paraná, Caazapá y Canindeyú. En bastantes partes del país se cultiva. El sector privado ha intentado aumentar el valor agregado a la producción primaria de la mandioca. En el área alimenticia se buscan realizar harinas y almidones o productos terminados como la cerveza. Debido a que el uso del almidón en la industria alimenticia incluye la panadería y la repostería, donde los geles obtenidos de los almidones de mandioca se emplean como espesantes en repostería en la elaboración de cremas, masas finas y chocolatería, y en los alimentos congelados para la venta. Esto genera un desafío importante en nuestro país para darle una utilidad farmacéutica a los almidones de mandioca, puesto que la producción es alta y no se emplean ese tipo de cosas en el país, por lo que la mayor parte de los excipientes provenientes de almidón de mandioca son traídos del exterior, y esto genera un abanico de oportunidades para que el profesional farmacéutico utilice sus conocimientos y puedan realizar investigaciones para que se puedan obtener estos excipientes a partir de mano de obra paraguaya. Para la realización de la investigación, la mandioca fue traída al Departamento de Físico-Química gracias al ingeniero Moisés Vega, que trabaja en una finca de la cual se nos trajo las muestras. Estas muestras fueron procesadas hasta obtener los almidones y luego se le realizó una hidrólisis enzimática. Se obtuvieron los almidones modificados que posteriormente se gelificaron y por último obtuvimos la pastilla base, que es la que está ahí en la fotito. Para la obtención del almidón fue un procedimiento muy sencillo donde se seleccionó y se pesó la mandioca. La selección, quedaron descartadas las mandiocas que presentaron moho. Solo se seleccionaron las mandiocas de buena calidad. Estas mandiocas se pelaron y se volvieron a pesar. Fueron lavadas con agua y solución de hipoclorito de sodio. Posteriormente, la mandioca fue rallada con un rallador de uso doméstico y se colocaron en un recipiente con agua. Se dejó reposar por 2 horas, donde en un intermedio más o menos de 15 minutos se iba revolviendo. Posterior a eso se separó la fibra y se volvió a dejar reposar el agua con el almidón que ya estaba disuelto en el agua para que sedimente. Y por último se decanta. Ahí teníamos ya el almidón, pero estaba mojado, por lo que se dejó secar en una estufa. La obtención del gel modificado. El gel modificado fue obtenido por una hidrólisis enzimática. Se realizó en medio de buffer fosfato a pH 7. Este es el esquema del proceso de la biotransformación, donde tenemos la molécula del almidón, donde se pone en contacto con la enzima alfa-amilasa proveniente de Aspergillus oryzae y se obtienen dextrinas como producto intermedio, y como producto final se obtiene glucosa y maltosa. Esta enzima cataliza la hidrólisis de enlaces alfa-glucosídicos de los polisacáridos de alto peso molecular, tales como el almidón y glucógeno, liberando así glucosa y maltosa como producto final, pero en este caso nuestro producto de interés son las dextrinas. Estas dextrinas tienen un potencial uso de los geles, como geles, para utilizarse como aglutinantes en formulaciones farmacéuticas, debido a que presentan buenas características. ¿Y cuál es el criterio de elección
de los aglutinantes para las formas farmacéuticas. El criterio de elección es la compatibilidad con los componentes que serían los demás excipientes y también con el principio activo. El aglutinante no debe interferir con otros excipientes ni tampoco debe interferir con el principio activo para su elección, puesto que los excipientes deberían favorecer que el activo esté disponible para que cumpla su rol farmacológico. Los aglutinantes provenientes de los almidones presentaron estas características, o sea, los geles. Los nativos presentaron un color blanquecino más opaco, textura lisa y no presentó grumos, mientras que los almidones modificados presentaron un color blanquecino más translúcido, con una textura lisa y no presentó grumos. Eran geles muy buenos. El proceso de la formulación de la pastilla base. Primero, realizamos la elección de los excipientes. Posterior a eso, calculamos las proporciones adecuadas de ellos. Luego verificamos incompatibilidades entre los excipientes de manera teórica y por último, luego realizamos una preformulación, a muy baja escala, muy poquito, para verificar que no existan incompatibilidades y verificar su estabilidad. Luego realizamos la formulación y realizamos las comparaciones. Las pastillas tenían azúcar ultrafino como base, metilparabeno como conservante, extracto de menta piperita como principio activo, porque queríamos ver con un activo natural, así sencillito, y los aglutinantes que se utilizaron: el gel proveniente del almidón nativo, el gel proveniente del almidón modificado, goma arábiga, goma sántica y gelatina comercial. Esos fueron los aglutinantes que se utilizaron. Entre los resultados y la discusión, tenemos el primer análisis que se le hizo fue la temperatura de gelatinización por medio de la técnica de Grace, que consistía en colocar la solución de almidón, tanto nativo como modificado, en un baño de agua, baño María, y se medía la temperatura. Los resultados fueron que los almidones nativos contaban con una temperatura de gelatinización de 77.67 aproximadamente grados centígrados, y los almidones modificados, o sea, los geles de los almidones modificados presentaban una temperatura de 61 grados centígrados aproximadamente. Siendo así que los geles que se obtuvieron de almidones modificados tendrían una menor temperatura de gelatinización respecto a los almidones nativos. Se realizó una valoración de translucidez a temperatura constante y con variación de luz. En este análisis se obtuvo el mismo resultado tanto en presencia como en ausencia de luz, donde la opacidad máxima se obtiene para almidones nativos a partir del día 5 y para los almidones modificados para el día 6. Recién aparece esa opacidad máxima. Y luego comparamos las características organolépticas entre las pastillas obtenidas empleando diferentes aglutinantes. Por ejemplo, el almidón nativo presentó un color blanco opaco, sin aroma propio, textura arenosa y frágil. El aroma se refiere a otro aroma diferente al del extracto de menta, porque tenía un aroma muy característico de la menta. El almidón de mandioca modificado presentó un color blanco opaco, sin aroma propio, textura lisa y dureza intermedia. La goma sántica presentó un color marfil, sin aroma propio, textura lisa y dureza intermedia. La goma arábiga presentó un color blanco opaco, sin aroma propio, textura lisa y de dureza intermedia.
La gelatina comercial presentó un color blanco opaco, sin aroma propio y textura lisa y frágil. Y como se ven, entre las características organolépticas, como aglutinante, el almidón de mandioca nativo tuvo un comportamiento muy similar al de la gelatina comercial, mientras que el almidón de mandioca modificado presentó características muy similares al de la goma sántica y de la goma arábiga. Cabe resaltar que el color marfil obtenido a partir con el aglutinante de la goma sántica se debía a que ésta presentaba un color amarillo pálido, pudiéndose deber esto a eso. No empleamos como excipiente un colorante porque queríamos ver cómo quedaban los colores una vez terminados. Y la conclusión a la que pudimos llevar luego de este estudio es que los geles modificados inactivos empleados como material aglutinante de pasta base para pastillas a base de azúcar y extracto crudo de menta piperita dieron buenos resultados, siendo que las pastillas obtenidas con geles modificados presentaron mejores características organolépticas y de estabilidad obtenidas a partir de los almidones nativos. Y si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, Seferino. Bueno, aquí tienen una pregunta. Juan Manuel dice, buenas tardes. ¿Qué ventajas presentan los almidones que utilizaron como aglutinantes respecto a los utilizados en la industria farmacéutica actual? Y con los resultados obtenidos, ¿qué aplicaciones considera que podría tener? Respecto a los aglutinantes de uso comercial, la diferencia es que le agregaríamos un valor a la producción primaria debido a que no se realizan este tipo de cosas en nuestro país. O sea, no se encuentra presente este tipo de estudios, por lo que sería darle una nueva utilidad a los almidones de mandioca nativos, o sea, de Paraguay, para los modificados que presentaron mejores resultados. Y la verdad, yo le veo bastante potencial debido a que las características físicas que presentaron las pastillas obtenidas eran muy óptimas. Yo recomendaría, o sea, si pudiese continuar ahora mismo por la situación de la pandemia, no se puede, realizarle otros test para ver con otros principios activos para ver cómo es la liberación y otros tipos como la dureza, friabilidad y eso para estudios posteriores. Porque dentro del objetivo del proyecto, del estudio, era ver si tenía la capacidad de funcionar como aglutinante. No sé si es que quedó clara la respuesta. Bueno, aquí hay otra pregunta que dice, ¿crees que tenga un aporte la industria alimentaria además de la farmacéutica? Sí, tendría un buen aporte que se utilizaría como espesante, tanto para la parte de la industria alimenticia, la repostería, para la elaboración de cremas, chocolatería y también de alimentos congelados, donde mayormente se utiliza estos geles. ¿Alguien tiene más preguntas? Bueno, yo tengo una. Mencionaste que en la alimentaria, en la chocolatería se podría ocupar. ¿Cómo funcionaría eso? Como espesante, Ah, ves que existen cremas de chocolate que, por ejemplo, sería la cobertura del chocolate es el chocolate propiamente dicho más durito.
Y para la parte del relleno, por ejemplo, para las cremas de chocolate va a tener una mejor cremosidad y además que estos almidones no hacen variar el sabor. Esa es una de sus ventajas. No le cambia el sabor al producto. Por eso es que se emplea como espesante. Ok, gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Ah, vuelven a preguntar. Michelle Rojas pregunta, ¿podría ser empleado para hacer funcional a un alimento? Es decir, que le dé un aporte nutricional. El almidón propiamente dicho, sí, pero los geles habría que hacerle un estudio más profundo para ver si es que sigue conservando nutrientes. Más que nada, porque la parte que gelifica son las dextrinas, que no aportan, o sea, no tengo conocimiento de que tenga un aporte nutricional. Ok. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Eh, Creo que ya no hay más preguntas. ¿Quieres agregar algo más, Seferino? Eh, Creo que sí, no, la verdad, si es que no hay más preguntas. Mm, no, aún no hay más preguntas. No, creo que no hay más preguntas. ¿Te gustaría agregar algo más? Y quedaría seguir con las investigaciones respecto a darle mayor utilidad a los almidones, tanto nativos como modificados, y hacerle la invitación a la gente que quiera participar de las investigaciones y de las posteriores charlas también. Mencionas que después de la pandemia van a seguir con sus investigaciones, ¿cierto? Sí, vamos a continuar. Ok. Bueno, muchas gracias por darte este tiempo de compartir tu investigación con nosotros. La verdad está muy interesante. A todos los que estén interesados, por favor, contacten a nuestro ponente. Muchas gracias de nuevo y muchas gracias a todos los que asistieron. Muchas gracias a usted. No, gracias a ti. Les Muchas gracias recordamos, por el espacio. no, gracias a ti. Les recordamos que nuestro ciclo de conferencias sigue en pie. El día de mañana vamos a tener dos, una a las 9 de la mañana y hora México y 10 a.m. hora de Paraguay y otra 12 p.m. México, 1 p.m. Paraguay. También les recordamos que actualmente se está llevando un sorteo en Proyecto Gela. Las bases del sorteo están en nuestra página. Muchas gracias a todos por asistir y los esperamos mañana.